Estamos con una nueva entrega de General Pico Tiene Memoria con la Junta Regional de Historia de General Pico. Cristian, ¿cómo te va? Bien, Mariano, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia, por supuesto. Cristian, habíamos dicho que íbamos a hablar de la piedra fundamental, ¿no? Y todo lo que hubo alrededor. Hubo un rito masónico, ¿no? Yo empezaría por la única prueba que tenemos de la piedra fundamental, si se colocó o no la famosa piedra fundamental en Pico, que como sabemos, no todas las ciudades la tienen. Claro. Si nosotros empezamos a ver o buscamos en cualquier buscador de qué se trata una piedra fundamental, vamos a ir directamente a los tiempos salomónicos y de ahí vamos a llegar a la masonería actual. Claro. Sabemos que se practicó en lugares que pueden haber sido antecedentes perfectos para la ciudad de General Pico. Como dijimos, entre sus fundadores, entre sus líneas, había gente que practicaba la masonería y eran quienes tomaban las decisiones acá. La coincidencia justamente se da con la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata también fue fundada por masones y hace poco tiempo, cuando la ciudad de La Plata cumple en 1980 los 100 años, se hace la excavación, se saca la piedra y se puede ver que sí, efectivamente tuvo todo un rito. Se dio después también en una ciudad casi hermana a General Pico, que es Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, muy próxima a San Nicolás en Buenos Aires, y creemos que también la ciudad de General Pico no fue ajena a cómo se hizo el enterratorio, ¿no es cierto? Pero volvemos a lo mismo. Las únicas pruebas que hay y que hablan justamente de eso son las únicas dos fotos que tenemos de la piedra. Ahora, ¿por qué? ¿Es hecho a propósito? ¿Es una decisión de esto de que no haya un registro, un lugar predeterminado? ¿O es algo que se dio nada más? Lo que pasa es que Pico se hizo muy apurado. Pico había que fundarlo cuanto antes por el hecho de el tema de los ferrocarriles, si iban a pasar realmente acá, donde Chaperrouge había hecho que su amigo Castex invirtiera y comprara las tierras, y donde ya le habían vendido a algunas personas, porque recordemos que el día del remate solamente quedaban a la venta 2 lotes frente a la estación y el resto por el Boulevard Alsina hasta llegar a la plaza. Entonces el resto del centro de General Pico ya estaba vendido. Entonces, incluso en algunas fotografías se ven algunas carpitas armadas y dice en el libro de Brudaglio que el mismo tren que llegó ese día, la gente se alojó en el Hotel Baquedano, o sea que el hotel ya estaba en pie para ese 11 de noviembre de 1905. Entonces, como vos dijiste en el capítulo anterior, hubo muchos intereses y entre esos intereses tuvo que ver esto de hacerlo a las apuradas. En esto de hacerlas a las apuradas, sabemos que se le colocó alrededor de las 11 de la mañana, porque justamente hemos estado un 11 de noviembre a esa hora la ciudad marcada por el número 11, que lo hemos dicho. Claro, viendo cómo se proyectaba la sombra, porque si nosotros miramos esta foto que tengo acá, lo único que podemos ver como seña, porque no hay ningún árbol, ninguna construcción, absolutamente nada que marque nada, lo único que podemos ver es la proyección de las sombras. Hemos estado los 11 de noviembre en las inmediaciones de la estación viendo cómo se proyectaría una sombra y de ahí hemos sacado hacia dónde pudo haber estado mirando este trípode, esta parte más extensa que tiene el trípode que tenía la caja, qué podía estar marcando, qué punto cardinal pudo estar marcando, y después cuando en la segunda fotografía, que no muchos conocen, cómo la cámara se pudo ver retirada unos 10 metros hacia atrás y unos 5 pasos hacia el sudeste, dejando más o menos un lugar, lo que no sabemos cuál es ese lugar. Si nosotros seguimos el rito masónico y tal cual como se hizo en la ciudad de La Plata, tendríamos que estar hablando de que desde el centro de la plaza se tiene que tomar el sentido cardenal noreste, que es por donde se empieza la construcción según el rito, y en el centro de ese lugar estaría la caja, ¿no? Bien, pero ¿se pudo haber cambiado de lugar, por sí, ejemplo? ¿Y por qué hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de excavación ante esta incertidumbre? Hay cosas que llaman mucho la atención. Hubo un pacto de silencio, primero entre quienes la colocaron. Ya para la revista del 40 aniversario de General Pico, el señor José Caridi dice que estaría a una 20 de pasos de el centro de la plaza, en las proximidades de lo que iba a ser la construcción de la estatua ecuestre de General San Martín.
la estatua del general de San Martín se colocó 12, 13 años después. O sea que ya se sabía de antemano que esa estatua, mirando en esa dirección como está, dando las espaldas hacia el este, tal cual el rito masónico, iba a estar colocada en ese lugar y de esa forma, ¿no es cierto? Pero también está otra posibilidad. Sabemos que todo esto, si se hizo bajo ese rito y esa misma gente se convirtió al cristianismo un tiempo después, este padrecito que hizo tanto para que cambiara todo esto, ¿quién dice que por ahí se ayudó a que la piedra desapareciera, ¿no? Bien, la posibilidad de en una desaparición pero digo, de desaparecer y colocarla en otro lugar, ¿también se analiza o no? Pudo haber sido... Digo, la posibilidad, ¿se puede haber sacado de este lugar para colocarlo en tal otro? Lo que pasa que el haberla sacado y colocado en otro lugar, pudo haber quedado algún registro, tendría que haber quedado algo, y sin embargo en ninguno de los descendientes de quienes participaron de ese acto, o de los que pudieron haber participado del segundo acto, que es la exhumación y el enterratorio de nuevo en otro lugar, nadie dijo absolutamente nada. Pero estas fotos están cargadas de símbolos, pero cargadas. Uno de ellos es, por ejemplo, la parte de todo lo que son las piolas que tienen, que no cumplen ninguna función, ni este correaje era apropiado para esta cajita de 70 centímetros por 70 centímetros. Es más, que estaba apoyada sobre... esto está desmoronado, este pozo está desmoronado. Eso habla que la piedra no se colocó a menos de 1,5 metros de profundidad. No. ¿Qué se conoce de la piedra en sí? De esta cajita, como lo que se conoce es que pudo haber sido de un material, por lo que hemos estado viendo, investigando, viendo similitudes con otras piedras como las que ya nombramos, pudo haber sido un material parecido al cemento. En ese momento no existía el cemento Portland como lo conocemos hoy. Sin embargo, el Molino Fénix en el año 8 fue hecho de cemento, pero era un cemento que estaba con una especie de conchilla que mezclaban con otras propiedades y hacían esa especie de cemento. ¿Qué otras cosas conocemos? La hizo el señor Serafín Pellizzari. Seguramente la piedra vino ya en el tren de ese 11 de noviembre. ¿Por qué digo esto? Porque nada indica que el señor Serafín Pellizzari estuviera en Pico antes de ese día. Así como tenemos registros de otras personas que sí estuvieron antes, no los tenemos de él, ¿no es cierto? Cristian, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Ahora seguimos con más información en TVCO Noticias.